Hola hermanos, estamos nuevamente con ustedes participando de un tema al parecer interesante, de acuerdo a nuestro punto de vista, nuestro modo de pensar, de acuerdo a lo que conocemos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, lo que quiero decir es simplemente que hay veces que las verdades no nos agradan, entonces por eso es que digo esto. No intentamos ofender o lastimar a nadie, solo que pues seguir fundamentado en nuestra fe. Hoy vamos a ver el tema de Halloween. Espero que sirva de apoyo, de ayuda. Lo haremos siempre con la Sagrada Escritura, para no imponer criterios ni maneras de pensar, sino que cada uno de ustedes use la razón. Pues nos ponemos en la presencia del Señor diciendo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios nuestro, que concedes al mundo la gracia de la vida, te pedimos, Señor, que nos dispongas nuestro corazón para ofrecerlo a ti, que podamos servirte con todo alegría y con todo gusto. Bendícenos a tus hermanos que lo han de escuchar, bendícelos a todos y que sea tu palabra la que impere en los corazones de cada uno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues ahora sí, hermanos, vamos a iniciar el tema de Halloween. Vamos a empezar con una pequeña reflexión acerca primeramente de lo que significa la palabra Halloween en esta introducción. Entonces en la pantalla estamos mirando que All Hallows Day o All Hallows Evening en español, la noche de todos los santos. Hay otros términos, la noche de brujas, anterior a la fiesta de los santos. ¿Qué cosa es esto entonces? Bueno, eso es una fiesta pagana de los celtas, coincidiendo con el final del verano y bueno, más bien del otoño, que coincide con el solsticio de otoño de campesinos irlandeses, que celebraban fin de temporada bajo la creencia de que los espíritus caminaban esa noche el 31 de octubre entre los vivos. Actualmente el Halloween es una celebración relacionada con la muerte y el mundo de las tinieblas. Bueno, aquí me voy a detener un poquito por una sencilla razón. Nosotros vivimos en el país de México y nosotros nos consideramos bendecidos porque la Virgen de Guadalupe se apareció en México entre un 8 de diciembre y 12 de diciembre de 1531. Y eso trajo pues un gran cambio en el pensamiento de los mexicanos. Recordemos que los antiguos pues adoraban al dios del sol, al dios sol, a la diosa luna, al agua, a dios Tlaloc y a otros dioses. Entonces, con la llegada de los españoles en 1492, aparte del famoso descubrimiento de América, también los franciscanos trajeron la fe. Entonces, pues hay un choque de culturas entre el cristianismo y las creencias tradicionales del pueblo mexicano. A grandes rasgos, les cuento, entonces, la Virgen de Guadalupe tuvo
pues un fuerte impacto en la mente de los mexicanos. Y entonces de esa manera fue un poco más sencillo implantar el cristianismo. Pero, bíblicamente hablando, Satanás no está de acuerdo. Entonces lo podemos ver en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, cómo Satanás le hace la guerra le quiere hacer la guerra a la elegida, le quiere hacer la guerra, pero entonces, como no lo puede hacer, porque dice aquí en el verso 4, en el 3, apareció también otra señal, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas 7 coronas. Con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer dio un hijo varón que ha de gobernar a todas las naciones con varas de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono, mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar que Dios le ha preparado. Allí la alimentarán durante 1260 años. Entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. El dragón grande, la antigua serpiente conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Entonces oí una voz fuerte, voz en el cielo que decía: por fin ha llegado la salvación y el poder del reinado de nuestro Dios y la soberanía de su ungido, pues echaron al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo vencieron. Y nos pasamos hasta el verso 13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, se puso a perseguir a la mujer que había dado a luz un varón, pero se le dieron a la mujer 2 alas de águila, grande, para que volara al desierto, a su lugar. Allí será mantenido lejos del dragón por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces la serpiente vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer para que la arrastrara. Pero la tierra vino en ayuda de la mujer. Abrió la tierra su boca y se tragó el río que el dragón había vomitado. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan el mensaje de Jesús, y se quedó a orillas del mar. Entonces, como Satanás no puede con la mujer, con la Virgen María, entonces se dedica a hacerle la guerra a la Virgen por medio de corrientes de pensamiento, de ideologías. Si nos damos cuenta, estamos llenos de ideologías. La más actual es la ideología de género, una de tantas corrientes que se dan en el país y en el mundo. ¿Con qué finalidad? Implantar el nuevo orden mundial. Bueno, regresamos a la pantalla. Entonces, decíamos que el Halloween es una celebración relacionada con la muerte y el mundo de las tinieblas. Es una exaltación de lo oscuro y contradice lo que la Biblia enseña,
que Jesucristo vino y murió para vencer al príncipe de las tinieblas, Satanás. Y lo hizo resucitando, y con ello también destruyó a la muerte. Entonces, ¿qué cosa es el Halloween? Bueno, pues es una práctica novedosa, aparentemente inofensiva. Se hace con los niños para pedir caramelos, pero en el fondo nos lleva a apartarnos de Dios. Nos hace rebeldes y escépticos en cuanto a normas, como fieles creyentes de la fe cristiana. ¿Por qué nos hace escépticos? Bueno, pues veamos nuestros amigos, conocidos, háblales de Dios y se van a molestar. Entonces, hay un total desacuerdo entre Dios, entre su doctrina y el querer libre del hombre que quiere prescindir sin la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta corriente de pensamiento? Es desvirtuar a la religión, es decir, desechar a Dios e implantar el ateísmo. Es dejar de amar y reconocer a Dios como único autor de todo cuanto existe, para instalar ahí al hombre como supremacía universal, capaz de decidir qué hacer y qué no hacer, es decir, vivir sin restricciones morales y sin reglas o normas que pretendan regir la conducta de los hombres. Esto es interesante porque cuando se les habla a las personas, lo primero que dicen: así pienso yo, es mi manera de pensar, respétenme. Y bueno, en ese sentido tienen toda la razón. Entonces, como dije al principio, no tratamos de imponer, ¿no? Sino la reflexión. Que veamos cómo la Sagrada Escritura nos pretende educar para que vivamos una fe auténtica hacia Dios. Entonces ya dijimos qué cosa es el Halloween. Bueno, eso es una ideología que deslumbra las mentes de las personas, atrapándolas en sus redes con fatales consecuencias. Se recibe como parte de la modernidad, como algo inofensivo y que nos lleva a prescindir de Dios para someternos a Satanás, sirviendo como sus ministros o apóstoles. Y esta corriente o este tipo de ideologías se presentan desde la televisión. Si ustedes se dan cuenta, se puede hablar de cualquier religión, de cualquier práctica, sea sana o no, sea asiática o de algún otro lugar, y la presentan como algo bello, como algo correcto, como algo sin contratiempos. Pero en la televisión se tiene prohibido hablar de Dios. Si ustedes se dan cuenta, en cualquier programa que hay, no se menciona a Dios. Pero sí se puede mencionar las supersticiones, se pueden mencionar las corrientes asiáticas, se pueden mencionar todo tipo de creencias o prácticas, pero sin que sea a Dios. Ahora, ¿y nosotros qué hacemos ante ello? Bueno, pues nada, a veces nos tragamos todo lo que nos enseñan. También el gobierno participa. El gobierno tampoco le interesa tener a Dios, no le interesa porque entonces lo obligaría a no robar. Y entonces la finalidad de la mayoría de políticos es robar. Y entonces ellos autorizan los permisos para que se hagan los desfiles demoníacos o llamados Halloween, que se hagan festivales nocturnos, y eso pues se da año con año, y nos damos cuenta cómo la gente pues se queda prendido de esas corrientes. Toda la propaganda comercial que vemos ya llegado cerca de octubre, noviembre, ya sea que como adorno del negocio
o para venta en las tiendas, pues hay calabazas, hay brujas, hay calaveras, hay catrinas, hay una serie de elementos que con lo cual aparentemente inofensivo promueven la cultura hacia la muerte. Sí. Eh, ¿Y por qué se da esto? Bueno, en gran parte por nuestra ignorancia religiosa, por falta de instrucción, por nuestra indiferencia misma a ocuparnos de las cosas de Dios, por el descuido doctrinal de las autoridades eclesiásticas, pero sobre todo por la infidelidad a los matrimonios. O sea, no hay fidelidad a los mandamientos. Perdón. Entonces también se invita desde las amistades a que creas en todo ese tipo de prácticas. Por ejemplo, si tienes algún mal, vas al médico y te dice que no tienes nada, entonces inmediatamente otros lo relacionan con un mal de brujería, de hechicería, de magia, y te invitan a que, pues a que visites a estas personas. También en las escuelas públicas o privadas se enseña esas doctrinas y casi se obliga a los padres a adoptar esta fiesta con apariencias de folclore. También, como decíamos, cuando alguien tiene un mal, las personas, generalmente conocidos, te sugieren, te invitan a que visites al brujo, al hechicero, al que hace limpias, a centros llamados blancos, engañando a las personas. ¿Cómo las engañan? Con imágenes religiosas, para hacerles creer que esas prácticas son buenas y que se encontrará la salud o mejora. Otra de los desórdenes que vivimos en nuestro tiempo, otro de los muchos, es ya común entre las personas que las personas se tatúen con imágenes de serpientes, de escorpiones, de, de, este, de calaveras, esqueletos. Hay, digamos que a la vuelta de la esquina, hay cadenas, hay anillos, hay playeras y muchos adornos alusivos a la muerte. Y la muerte, pues ya casi se volvió algo así como natural. No estamos hablando todavía de la Santa Muerte, porque también es otra corriente más, la adoración ya de una manera directa a lo que le llaman la Santa Muerte. Ahora, ¿quién hace ese tipo de prácticas? Generalmente lo hacemos los católicos, sin darnos cuenta que nos roban nuestra identidad. Es decir, con una facilidad tremenda adoptamos costumbres de gente extranjera. Entonces notamos como no solo los tatuajes, sino los piercing, las argollas, los aretes entre los hombres. La gente se atraviesa la lengua, los labios, la nariz, las cejas, el cuello, el ombligo. Es decir, es algo de verdad realmente sorprendente cómo aún personas que supuestamente estudian, tienen una profesión, no razonan y caigan en estas prácticas. O sea, entonces, ¿qué se dice? Bueno, argumentan que es parte de la modernidad, que ellos son modernos y no somos como los otros que ya nada más estamos viviendo en el pasado. Entonces, ¿por qué se da todo esto? Pues una primera parte por falta de instrucción, como ya dijimos, pero también porque la gente no razona, no piensa. Ellos piensan que piensan, pero en la práctica no saben qué hacer.
¿Por qué llegan a eso? Bueno, ahorita lo vamos a ver en el desarrollo del tema, pero generalmente, eh, como no se razona sobre todo lo que nos presentan como bueno, entonces pues nosotros lo adoptamos. Tenemos el caso de la adivinación, la invocación de muertos, rituales satánicos, que según la Sagrada Escritura son prácticas abominables, es decir, despreciables, que ni Dios las soporta. Y estas están especificadas en la Biblia y entonces son claramente desaprobadas. ¿Cuáles son las consecuencias de este actuar? Bueno, nosotros como bautizados no somos capaces de levantar la voz y hablar con la verdad de la palabra de Dios. Como todo el mundo lo hace, pues también nosotros, los que supuestamente estamos en grupos de apostolado, también caemos en la mentira. Y tal pareciera que tienen razón. Pero veamos qué dice Dios. Entramos luego en 1 Corintios 6:12. Y entonces dice lo siguiente: todo me está permitido, pero no todo me conviene. ¿Eso qué significa? Significa que todo lo que tú quieras hacer, estás en libertad de realizar. Pero sería bueno que pensaras si te conviene, si no pones en riesgo tu vida o tu salud, o en el peor de los casos, tu salvación. Como todo mundo quiere comerse el cuento de que Dios no existe, pues entonces no les preocupa el más allá. Y recordemos que nuestra fe católica nos da la esperanza de la resurrección. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros, el mismo Dios a través de la Biblia nos invita a esforzarnos para alcanzar esa salvación. Una salvación que nos trajo Jesucristo, que nos invitó, en la cual hay que esforzarnos. Entonces, pues depende de cada quien si quiere esa salvación. ¿Por qué les decimos esto? Porque nosotros vivimos en la tierra 70, 80 o 100 años, pero comparado con la eternidad, esos 80 años es un camino como de aquí a la esquina. O sea, nuestra vida, nuestro paso por el mundo es muy corto comparado con las consecuencias de nuestra falta de probidad. Quedar condenado por toda la eternidad. Entonces eso debe de ser algo terrible. La Biblia dice que hay castigos y muchos, pero en caso de que no lo fuera, estar lejos de la presencia de Dios, cuando nosotros humanamente estemos muertos, debe de ser muy triste, terrible y doloroso. Querer alcanzar a Dios y ya no tener esa posibilidad. Entonces, decíamos que estas corrientes parecen inofensivas. Y vean cómo nos engañan. Vamos a ver 2 Corintios 11:14. Y dice así: y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien, pero su fin será el que merecen sus obras. Eso nos da una idea de que entonces el Satanás se vale de 1000 artilugios para engañar a los católicos. Y pues no hay ningún beneficio por esa parte. Si nos vamos a Deuteronomio 18, del 9 al 14, fíjense bien lo que nos va a decir, que también está como para pensarse.
Este, vamos llegando a Deuteronomio, y entonces fíjense bien que dice, a la letra dice, 18, capítulo 18 del 9 al 14. Entonces dice, cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no imites las costumbres perversas de aquellos pueblos. Es decir, ¿de dónde eras y a dónde vives? Entonces, ¿cuál es la invitación? A que cuando llegues a donde vas a vivir, en tu casa, en cualquier lugar, no imites las costumbres de los pueblos paganos. Dice, no imites. Que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Nosotros nos parece descabellado esto, fíjense bien, pero sí hay gente, hay mujeres que se prestan para tener a sus hijos y ofrecérselos a Satanás en sacrificio. No solo hacen eso, sino que la sangre de sus niños se la riegan entre ellos. O sea, rituales totalmente satánicos. ¿Sí? Y créanme que la gente lo hace. A lo mejor no nos damos cuenta muchos, pero sí hay centros donde se celebran o se ofician misas negras. ¿A quién van dirigidas? A Satanás. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si ustedes razonan, se dan cuenta que ese tipo de cultos son en lo oscurito, es decir, en la oscuridad de la noche. Entonces, ¿a quién le están rindiendo honores en ese tiempo? Pues a Satanás, ya que él es el señor de las tinieblas. Entonces aquí nos da otra enseñanza, que entonces el día y la noche no se llevan. La noche puede ser terrible, muy fúnebre, muy temerosa, pero cuando aparece la luz que es Cristo, entonces todo queda descubierto. Seguimos en la Biblia. Que nadie practique encantamientos o consulte a los astros. Que no haya brujos ni hechiceros. Que no se halle a nadie que se dedique a supersticiones o consulte los espíritus. Que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos. Vean ustedes cómo está de grueso esto. Entonces dice, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de esas abominaciones. ¿Qué significa entonces? Que todas esas prácticas, que aunque mucha gente dice que son buenas, generalmente nos quitan a Dios. Entonces, cuando nos muéramos vamos a quedar en lo oscurito. El problema de lo oscurito es que no es así tan agradable, sino más bien va a ser muy desastroso y doloroso. Sigamos en el verso 13. Dice, tú en cambio te portarás bien en todo con Yahvé, tu Dios. Esos pueblos que vas a desalojar escuchan a hechiceros y adivinos, pero a ti, Yahvé tu Dios, te dio algo diferente. Entonces, ¿qué significa entonces? Que a los católicos ya no nos toca ese tipo de prácticas, sino que ahora es Dios el que se hace a los hombres. Es Dios el que se compromete a estar con sus seguidores, y entonces invita a portarse bien obedeciendo los mandamientos. Si ustedes se dan cuenta, no es muy difícil obedecer los mandamientos. Entonces, no se trata ni siquiera de prácticas piadosas, sino de obediencia, de respeto y de amor. Y sigue diciendo,
Esos pueblos que vas a desalojar escuchan a hechiceros y adivinos, pero a ti, Yahvé tu Dios, te dio algo diferente. Entonces los católicos tenemos algo diferente, ¿sí? Que ni siquiera los protestantes tienen. ¿Y qué cosa es? Por ejemplo, el sacrificio de la misa. Oiga, es que la misa siempre es la misma. Pues sí, porque Cristo nada más murió una vez y para siempre. Sus alcances son para siempre. Es por eso que el sacrificio de la misa es el mismo. ¿Y por qué el mismo? Porque Cristo nos quiso salvar a través de esa verdad, a través de ese amor que tiene por el hombre. Entonces, sí es interesante que entendamos. Además, nos dio una madre, nos dio sacramentos, nos dio 7 sacramentos, nos dio a sacerdotes con los cuales nos podemos reconciliar con Dios de parte de ellos. Nos dio unas normas o doctrina que le llamamos religión. Y todas esas normas, ¿para qué son? Para que vivamos en la verdad y no en la mentira. Entonces, sigue diciendo en el 15, Yahvé hará que se levante para ti en medio de tus hermanos un profeta como yo, a él habrán de escuchar. En este caso el profeta más grande es Jesucristo. Él ya vino, ya nos enseñó el camino para llegar a Dios y nos prohibió terminantemente que nosotros tuviéramos trato con Satanás. Así que, ánimo. Ahora nos vamos a pasar en la pantalla en Sabiduría 1.16. ¿Qué dice Sabiduría 1.16? Los impíos llaman a la muerte con gestos y palabras. Se los voy a leer de la Sagrada Escritura. Ya llegué. 1.16. Dice así, los impíos, sin embargo, llaman a la muerte con gestos y palabras. Ven en ella a una amiga y se han prendado de ella. Han hecho con ella un pacto y se hacen merecedores de caer en sus manos. Entonces, ¿qué significa esto? Que la muerte no es algo bueno para que nosotros le rindamos culto como si fuera Dios. Aunque la gente expresa muchos argumentos, ninguno de ellos es válido. ¿Por qué razón? Porque la muerte ni es santa y tampoco es muerte. Y si la muerte existiera, desde el mismo Génesis capítulo 2, Dios le dice al hombre, si comes del fruto prohibido morirás. Y entonces, sí, la muerte perturbó al hombre, de hecho nos marcó a todos, pero fue gracias a la desobediencia de Adán y de Eva. Y entonces todos nacimos con ese pecado de nacimiento. Bien, entonces, ¿de qué se trata esto? Pues de que la muerte no tiene peso en nosotros. Y entonces, ¿de qué se trata? De que nosotros vayamos reflexionando. Como mucha gente por abandonar la fe, se pierde, se extravía. Pero el hombre no puede vivir solo sin Dios. Tiene un espacio para el lugar de Dios. Y si ese espacio no se llena con Dios, difícilmente se puede llenar con otra cosa. Con brujería, magias, sectas, droga, alcohol. No se llena. ¿Por qué? Porque es un lugar reservado en el corazón del hombre para que sea su felicidad. Esa es una de las razones
por las cuales a veces no razonamos y entonces nos traen consecuencias. Nos dice Efesios en el Nuevo Testamento, Efesios 5:14. Vamos a ver qué dice Efesios. Y dice así, 5 del 11:14. Vamos a ver qué dice. No tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncienlas. Solo decir lo que esa gente hace a escondidas da vergüenza, pero al ser denunciado por la luz, se vuelve claro y lo que se ha aclarado llegará incluso a ser luz. Entonces, ¿a qué invita Dios a los católicos? A que no tomemos parte en las obras de las tinieblas, es decir, en las obras satánicas, porque ahí no hay futuro, ahí solo infierno, castigos, ahí no hay nada de generosidad. Entonces nos está invitando a que nosotros despertemos y que no andemos metidos por ahí. Dice en el verso 15, examinen pues con mucho esmero su conducta. O sea, diría más antes en el 14, despierta tú que estás durmiendo en la ignorancia. Levántate de entre los muertos, porque aunque aparentemente estás vivo, tú estás muerto para Dios. Entonces, deja esa vida de desorden y entonces vuélvete, es decir, hay una conversión. Dice, y la luz de Cristo brillará sobre ti. Vamos al verso 16. Aprovechen el momento presente porque estos tiempos son malos. Por tanto, no se dejen estar, sino traten de comprender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, pues el vino lleva al libertinaje. Más bien, llénense del Espíritu, intercambien salmos, himnos y conflictos y cánticos espirituales que el Señor pueda oír el grito de la música de sus corazones. O sea, si ustedes se dan cuenta, nos está invitando a no meternos en ese tipo de cosas, que bien puede ser desde el alcohol, desde la droga, los antros, el sexo. Son cosas que la Biblia o el mismo Dios prohíbe. Ahora bien, dice en el verso 6, ahí mismo, pero en el verso 6-7, dice que nadie los engañe con razonamientos vacíos, pues son estas cosas las que Dios se prepara a condenar en los enemigos de la fe. ¿Sí? Entonces, aquí está una advertencia, una exhortación que nos invita realmente a que no nos dejemos engañar, que nos mantengamos firmes en nuestra fe, en la religión que se profesa. Y entonces Dios se compromete a cuidar de nosotros. Seguimos entonces. Ahora nos vamos a pasar a 2 Corintios 6:14. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 6:14. Dice así: no se junten con los que rechazan la fe. A ver, ¿cuál es la sugerencia o la invitación? No se junten a los que rechazan la fe. Es cosa absurda. ¿Podrían unirse la justicia y la maldad? ¿Podrían vivir la luz y las tinieblas? ¿Podría haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que no cree? ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Eso, entonces,
Entonces puede que tú seas consentido, consentida. Puede que sí, así lo seas. Pero, tenemos que tener pues, no sé, razonar. Dice en el verso 15, bueno, no, ¿podrán convivir la luz y las tinieblas? ¿Podría haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree? ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? A ver, para empezar, dice San Pablo, nosotros somos el templo del Dios vivo. ¿Sí? Entonces, eh, pues invita a que no nos juntemos con aquellos que son enemigos de Dios. ¿Y quién es un enemigo de Dios? Pues el que no quiere aceptar vivir como Dios propone. Ese es el enemigo de Dios. Cuando tú dices que tienes tu propia manera de pensar, cuando tú dices que no te gusta lo que ves, pues eso se llama, no está mal, pero bueno, no está mal en apariencia, pero eso se llama ser protestar. No nos gusta la obediencia y por eso hacemos muchas cosas que son negativas. Bien, sigamos adelante. Ahora ya vamos a empezar a ver las consecuencias. ¿Qué dice, por ejemplo, en Apocalipsis 21:8? Vamos a ver qué dice. Ya está ahí en la pantalla, pero siempre es bueno que ustedes busquen lo que dice la Sagrada Escritura para que lo puedan comprobar. Entonces, 21:8 dice, pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte. Entonces, fíjense bien cómo trata, cómo nos trata a los que somos desobedientes. ¿Y a dónde vamos a ir a parar? ¿Por qué está diciendo esto la Sagrada Escritura? Pues para que nadie vaya a decir yo no lo sabía. No, tú sí lo sabes. Y entonces Dios te invita a que rectifiques. Nadie ha dicho que el hombre no se puede equivocar. Sí, nos equivocamos, pero también tenemos la obligación, el derecho de reconsiderar nuestras acciones. Entonces, ¿quiénes eran los cobardes? Pues los cobardes eran los que nunca quisieron conocer a Dios, los que nunca se quisieron comprometer, los que se quedaron nada más así como que riendo y mirando. ¿Quiénes eran los renegados? Pues los que abandonaron la fe, los que se hicieron bautizar o los bautizaron y renegaron la fe, se cambiaron, dicen, nos cambiamos de religión, no quisieron obedecer los mandamientos, entonces ellos son los renegados. ¿Quiénes eran los corrompidos? Pues los corrompidos somos todos aquellos que adoptamos y hacemos, digamos, muchas travesuras. Se corrompe la mente, se corrompe nuestra vida moral, nuestra vida espiritual, nuestra vida sexual, nuestra vida social. Entonces, todo se corrompe con maldad, con robo, con adulterio, con asesinatos. Aquí aparecen los asesinos. Toda esa gente que asesina a la gente por algún mal que le hicieron o por quitarle las pertenencias, pues no, aparentemente no va a tener castigo si no se arrepiente. ¿Quiénes serán los impuros? Pues no quiero yo acusar a nadie, pero acuérdense que Dios creó a hombre y creó a mujer. Entonces nosotros a veces cometemos en nuestra vida muchas cosas indeseables.
Por ejemplo, homosexuales, hombres con hombres, o este, ¿cómo se llaman? Las mujeres que se juntan una con otra. Todas esas personas nos corrompemos en cuanto a la mente. Y, y los hechiceros, pues son todos los que se dedican a hacer el mal a través de artilugios, a través de, de prácticas no aprobadas por Dios, sino más bien que provienen pues de demonios. Y entonces esos eran los hechiceros. ¿Quiénes eran los idólatras? Pues los idólatras somos todos aquellos que tenemos a muchos dioses y no amamos al verdadero y único Dios. Entonces puede ser el dinero, la fama, puede ser la a veces se me olvidan los términos, por ejemplo la vanidad, o a lo mejor tenemos otros dioses de veras, el sol. Hay quien, por ejemplo, el 21 de marzo, se sube a los lugares altos, se viste de blanco para recibir energía. Entonces, ¿a quién tiene por Dios? Al sol. Ajá. O también a los horóscopos. Ajá. O también a la consulta de muertos. O sea, entonces andamos adorando a otros dioses. Y bueno, en este caso, hablando del Halloween, pues todos aquellos que a lo mejor por ignorancia hacemos y rendimos culto a Satanás. ¿Quiénes eran dice acá entonces en una palabra para todos los falsos? Su lugar y su parte es el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte. Entonces todos vamos a morir, pero unos quedaremos muertos para Dios. Y entonces esa será la segunda muerte. Es decir, nos vamos a privar de la presencia de Dios. Eso significa estar muertos para Dios. Ahora, ¿qué dice el 22:14? Dice, felices los que lavan sus ropas porque así tendrán acceso al árbol de la vida y se les abrirán las puertas de la ciudad. ¿Quiénes son aquellos que lavan sus ropas? Pues son aquellas personas que practican la fe, que practican la religión, que se equivocan, sí, pero que se acercan a confesarse, se acercan a comulgar, se esfuerzan por llevar una vida digna. ¿Sí? Eso así. Pero, ¿qué dice en el verso 15? Fuera los perros. Fíjense, no se está refiriendo a los perros que conocemos, los perros de la casa, sino se está tratando como perros a la gente que no quiso o que más bien se contaminó en toda su vida, en toda su persona. Fuera los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. También aquí cabemos los mentirosos, los tramposos, los que hacemos el mal. Entonces ya estamos mirando las consecuencias. Ahora, cuando nosotros le hablamos a las personas, y eso si ustedes lo ponen en práctica, se van a dar cuenta. Cuando ustedes le mencionan las cosas a la gente, a las personas, se molestan, se enojan y digamos que se vuelven enemigos nuestros. Bueno, pero ¿qué dice San Pablo en 2 de Corintios 4:1? Fíjense bien qué dice. Porque sí sucede que pues la gente se molesta porque le dices la verdad y porque no acepta querer mejorar. Dice aquí 4:1. Este es nuestro ministerio y como lo tenemos por gracia de Dios, no nos desanimamos. Entonces Dios nos permite aprender para compartir. Pero es un ministerio que no es porque seamos muy inteligentes, sino es un ministerio que Dios
nos otorga o le otorga a cualquier persona que quiera como un don. Dice, por gracia. Y entonces continúa diciendo, no nos callamos por falsa vergüenza, no andamos con rodeos ni desvirtuamos la palabra de Dios, manifestando la verdad. Merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana nos apruebe. Sigue diciendo, si a pesar de eso permanece oscuro el evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. Y sigue diciendo, no nos pregonamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Cristo Jesús como Señor, y nosotros somos servidores de ustedes por Jesús. Entonces fíjense bien cómo está diciendo. Dice, el mismo Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que se hizo luz en nuestros corazones para que se irradie la gloria de Dios tal como brilla en el rostro de Cristo. Entonces, resumiendo todo esto, sí, la gente se molesta, sí, a veces lastima, a veces agrede, pero dice San Pablo, no nos desanimamos, tampoco nos quedamos callados para que no herir susceptibilidades, no, porque eso sería una falsa piedad, una falsa vergüenza, dice acá. No andamos con rodeos ni desvirtuamos la palabra de Dios. Entonces vean ustedes cómo va funcionando. Luego seguimos acá diciendo, dice acá, en 1 Corintios 10:20. Fíjense bien cómo dice. Vamos a ver dónde está 10:20. Dice acá, pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Entonces las prácticas que hacemos como el Halloween, una de ellas, o cualquier otro pecado, es un sacrificio y va dirigido a los demonios y no a Dios. Y sigue diciendo, y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. O sea, ¿qué está haciendo San Pablo? Apartándonos de todas esas prácticas, que hagamos conciencia y nos alejemos de eso. Y sigue diciendo en el 21, no pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor, es decir, ir a misa y comulgar, y de la copa de los demonios. Eso no se puede. Ni pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Entonces, fíjense bien, decía yo hace un rato, ¿quién hace esto? Los católicos. Porque los católicos vamos a misa y luego vamos con el brujo, con el hechicero, con el de las limpias. O hablando del Halloween, ¿quiénes son los que van a hacer las desfiles? Los católicos. Esos somos los mismos que hacemos todo eso. ¿Sí? Dice, ni pueden tener parte en la mesa del Señor ni en la mesa de los demonios. ¿Queremos provocar acaso los celos del Señor? ¿Seremos acaso más fuertes que Él? Pues no, Dios es Dios y es todopoderoso y nosotros somos unos simples mortales. Así que, ¿cuál es la invitación? Pues que reconozcamos que solo somos seres limitados, que el cuerpo que tenemos no es nuestro, que el alma que tenemos no es nuestra, que Dios nos dio un cuerpo y un alma y un espíritu para que estemos delante de Él. Pero todos, al final de cuentas, buenos o malos, nos vamos a morir. Y entonces eso es para que no nos sintamos así como que grandes. Seguimos. ¿Quiénes y por qué se pierden? Bueno, ahora vamos a pasar a 2 de Tesalonicenses 2:10. ¿Qué dice ahí? Bueno,
Dice lo siguiente. Vamos a ver desde el verso 9. Dice, al presentarte este sin ley, con el poder de Satanás hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. Por esta razón, les dirige Dios las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no quisieron creer en la verdad, porque les gustaba más el mal. Entonces, mucho cuidado con esto. Es decir, a lo mejor lo hemos hecho. Bueno, pero es momento de ya tomar la decisión y dejar de hacer esas prácticas. ¿Por qué hemos caído ahí? Porque pues, no queremos aceptar la verdad, no queremos aceptar los mandamientos, no queremos vivir como Dios propone, sino queremos vivir según nuestros propios criterios. Seguimos, Primera de Tesalonicenses 2:4. ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice 2:4 de Primera de Tesalonicenses. Fíjense bien lo que dice. Dios mismo nos ha examinado y nos ha encargado su evangelio, y por tanto nuestra predicación procura agradar no a los hombres, sino a Dios. Fíjense nada más qué interesante y qué fuerte. Entonces, ¿nos vamos a ensalzar nosotros mismos? No. Es para invitarte a que si practicas o practicabas, pues ya no lo sigas haciendo. ¿Cuál es el beneficio? Pues tu salvación. Si tú te salvas, yo no gano nada. Si tú te pierdes, pues yo no gano nada. Si yo me quedara callado, entonces sí me convertiría en tu cómplice. Pero como ya te lo dije, pues ya, yo me libero de la responsabilidad. ¿Qué dice el Salmo 135, 18? Vamos a ver qué dice el Salmo. ...135... Ya está por acá. 135, 18. Voy a leer desde el 15. De oro y plata son los ídolos de las naciones, obra de las manos de los hombres. Tienen boca y no hablan, ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, ni siquiera un suspiro hay en su boca. Que sean como ellos sus autores, aunque todos los que en ellos se confían. Es decir, queremos ser como un ídolo que no habla ni que no vemos, orejas pero no oyen, ni siquiera hay un suspiro en la boca. Es decir, no hay un suspiro. ¿Qué significa? Pues significa que ni siquiera tenemos tantita intención de acercarnos o dirigirnos a Dios. Y entonces nos vamos a quedar como un ídolo que no hace ni sube ni baja. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la enseñanza que Dios propone? La que se encuentra, bueno, en toda la Biblia, de hecho en toda la Biblia. Por ejemplo, vamos a buscar Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Pero de hecho en toda la Biblia, no es nada más en un libro sí, en otro no, en toda la Biblia, digamos que el mensaje es el mismo. ¿Qué dice el capítulo 6, 4? Pues dice lo siguiente. Dice así,
paz. 4. Escucha, Israel. Bueno, ese escucha, Israel, ponle tu nombre. No sé si te llamas Ernestina o Luisa, pues ponle tu nombre. Escucha, Israel. Yahvé nuestro Dios es Yahvé único. Y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento que decimos nosotros los católicos en el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Entonces nada más hay un solo Dios y a ese tenemos que amarle. ¿Con qué? Con corazón, con alma y con todas las fuerzas. Entonces, ¿qué pasa con los que van a ser eliminados o los que ya fueron eliminados? Dice acá. Los que fueron eliminados, vamos a ver entonces Apocalipsis 9:20. Vámonos otra vez a Apocalipsis. Está interesante esto, me parece interesante. El único problema es que estoy solito y entonces como que a veces se me cuatrapean las ideas. Entonces, 9:20. ¿Y qué dice acá? 9:20 Apocalipsis. Pero los sobrevivientes, los que no fueron exterminados por estas plagas, no renunciaron a sus prácticas, continuaron adorando a los demonios. Con esos ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar, no se arrepintieron de sus crímenes, ni de sus brujerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Fíjense, aquí vuelven a aparecer. Entonces, ¿quiénes? Pues los que no queremos entrar por el camino del bien. Y entonces viene la recomendación de San Pablo a los colosenses, que dice en Colosenses 3:3. Las citas bíblicas ahí las tienen anotadas, para que no digan que las invento. Ustedes pueden leer, no importa de qué Biblia lo hagas, pero que sea Biblia. Y van a ver, así aunque sea Biblia protestante, ahí dice, voy a leer desde el verso 1. Si han sido resucitados con Cristo, es decir, si has sido bautizado, busquen las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. ¿Cuál es la invitación? A buscar las cosas de arriba, no las de abajo. Dice, preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra, pues han muerto y su vida está ahora escondida en Cristo, en Dios. Cuando se manifieste el que es nuestra vida, también ustedes se verán con Él en la gloria. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Tales cosas atraen los castigos de Dios. Si ustedes se dan cuenta, pues no dice que sí se puede o que sí lo puedes hacer. Bueno, ya quedamos que sí lo puedes hacer, eso sí. Todo lo que tú quieras lo puedes hacer. Pero, pues que quede en ti. Por último, vamos a leer otra vez, bueno, no otra vez, sino vamos a leer Gálatas 1:10. Fíjense bien cómo vuelve así como que a defenderse, porque pues a veces la gente tira duro, tira piedras, pero con ganas de matar. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Jesucristo. Entonces, ¿para qué estamos compartiendo esta enseñanza? Porque queremos seguir siendo siervos de Jesucristo. Que si te molesta, te enoja o te sientes agredido o ofendido, pues
No lo hago con esa finalidad, pero sí sería bueno que razonaras. Bueno, pues este tema ha llegado a su fin. Allí encuentran otras citas bíblicas en las cuales habla de quién es la muerte, por ejemplo. La muerte es enemigo de Dios y va a ser destruida al final. Entonces no hay santa muerte. No hay santa muerte. Ese es un invento de los hombres. Tenemos a 1 de Corintios también 15:23, Mateo 4:9, porque Satanás le dijo a Jesucristo que si lo adoraba como Dios, que se arrodillara, le iba a dar todos los reinos de la tierra. ¿Y qué hizo Jesús? Pues le dijo, no, adorarás al Señor tu Dios. Tenemos a Daniel 3:5, Primera de Corintios 14:25-26, Apocalipsis 4:10, 22:8, Efesios capítulo 5, versos 6 y 7. Pues espero que esta reflexión les haya servido, la pongan en práctica. Les aconsejamos, sugerimos, revisen las citas bíblicas, revísenlas todas. Al video le pueden poner pausa. Les invitamos a que se suscriban, a que lo compartan si pueden. Pues si no lo comparten como tal, por lo menos que orienten a las personas para que también ellos puedan salvarse. Pues que la paz de Cristo reine en sus corazones y que esta enseñanza sirva para alabar a Dios y también para beneficio nuestro en relación a nuestra salvación. Gracias, mi Señor, te damos por estos momentos en que nos permites compartir tu palabra a nuestros hermanos. Concede que muchos lo vean para que esta ceguera espiritual, que esta ceguera religiosa, la que padecemos los católicos, pues vaya desapareciendo. Te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues gracias, buenas noches y adiós. Hasta la próxima.